Buenos días, profesoras, buenos días, compañeros, y a todos aquellos que van a ver esta exposición. Mi nombre es Nelson Herrera y hoy les hablaré sobre la consulta indígena y los problemas asociados a su implementación. Bueno, en primer lugar debemos conocer lo que es el convenio número 169 de la OIT. Es un tratado internacional de derechos humanos de los pueblos indígenas, el cual fue ratificado por Chile el 15 de septiembre de 2008 y entró en vigor el 15 de septiembre de 2009. Los objetivos de este convenio eran la identificación de los pueblos indígenas y tribales, la no discriminación de estos, mantener las tradiciones y la cultura de los pueblos anteriormente mencionados, que podrían verse afectados por intervenciones de terceros en sus territorios ancestrales. Es aquí, cuando se producen estas intervenciones de terceros, donde entra en rigor la llamada consulta previa indígena, de la cual vamos a hablar en toda la presentación. ¿En qué consiste la consulta indígena? La consulta está establecida en el artículo 6 del convenio número 169 de la OIT. ¿Qué nos dice este artículo? Que la consulta debe llevarse a cabo cuando existan decisiones emanadas de la administración del Estado, inclusive del Poder Legislativo. Puede ser una toma de decisión pública o una ley. Si es que éstas afectasen de forma directa a los pueblos indígenas o tribales. Esta debe realizarse a través de procedimientos apropiados, de buena fe y a través de sus instituciones representativas. ¿Quiénes escogen las instituciones representativas? Exacto, ellos mismos, los pueblos indígenas. No puede haber ley ni decisión pública del Ejecutivo que intervenga en establecer las instituciones representativas de los pueblos. Son los pueblos los que participan en todo el proceso de la consulta. Los pueblos involucrados deben tener la oportunidad de participar libremente en todas las etapas en la formulación, implementación y evaluación de medidas y programas que les conciernen directamente. Como mencioné anteriormente, los pueblos indígenas deben estar, a través de sus representantes, deben estar presentes en todo el proceso de la consulta previa indígena. Llegando al grueso de la exposición, vamos a conocer ya el tema central, que son las problemáticas a su implementación en nuestro marco jurídico. Bueno, comenzando por el primero, la autoejecutibilidad de la consulta. ¿Qué es una norma autoejecutable? Una norma autoejecutable es aquella que no necesita de ningún acto posterior para su aplicación, es decir, subsisten por sí mismas. No necesitan de otro reglamento para que sean aplicables dentro del marco normativo. Bueno, aquí se forma un debate porque existen dos partes de la doctrina. Una que exige la creación de una reglamentación interna de normas de carácter común, leyes comunes, que vaya a regular la consulta indígena y los protocolos que en esta debe llevarse a cabo, los protocolos que deben llevarse a cabo con esta en nuestro territorio. Por otro lado, hay otro sector de la doctrina que nos dice que esto está mal, que no se debería crear una reglamentación interna. ¿Por qué? Porque estaría afectando directamente a la autodeterminación de los pueblos indígenas, ya que el propósito de este convenio, de este tratado internacional, es proteger los derechos de los indígenas y darle voz a estos que han estado tan olvidados dentro de nuestro territorio y nuestros gobiernos a través de los años. Entonces, cualquier tipo de norma impuesta por el gobierno estaría afectando directamente a que ellos elijan los protocolos que deben llevar para que se lleven a cabo y para que entiendan lo que se les está consultando a través de este proceso. Además, otra gran crítica a la creación de un reglamento interno que regule la consulta previa indígena es que se estaría produciendo un problema de jerarquía entre las normas, ya que cualquier norma establecida en un tratado internacional de derechos humanos
es automáticamente incorporada a nuestra Constitución Pública de la República en su sentido material. Entonces, estas normas de carácter internacional inclusive, de derechos humanos, estarían subordinándose a normas de carácter común. No habría sentido, estaría este choque jerárquico entre las normas. Es por esto que yo apoyo también la doctrina que dice que no se debería establecer una reglamentación interna. Un pro de hacerlo, porque también tiene su punto positivo, es el que se produciría la institucionalización de la consulta previa indígena en nuestro marco jurídico. Prueba de que no se debería hacer es el decreto número 24, el cual se llevó a cabo en el año 2004, si no me equivoco, el cual fue muy criticado ya que no establecía una obligación de consulta, sino que era básicamente una consulta informativa hacia los pueblos indígenas. Entonces estos se dieron cuenta de las problemáticas que existían y exigieron la revocación de este. Luego existió la propuesta del gobierno para la interpretación de los artículos 6, sexto y séptimo en el año 2012, la cual también fue muy criticada y no aceptada por los pueblos indígenas. Bueno, continuando con otro gran debate que se ha formado en nuestra doctrina nacional, es sobre si la CIP como obligación a los particulares, es decir, la consulta previa indígena obliga a los particulares. En rigor, no lo hace. El artículo sexto de nuestro convenio, del Convenio Internacional número 169 de la OIT, nos dice que no obliga a los particulares y los únicos obligados a realizar la consulta indígena es el Estado, es decir, los gobiernos. Pero intrínsecamente, los particulares también son obligados, ya que estos son actores. De hecho, diría que esos son los actores principales que podrían producir un daño directo a los pueblos indígenas. No habría sentido que solo se obligase al Estado si es que son los particulares los que ejecutan los proyectos de inversión dentro de los territorios indígenas. No hay lógica. Estaría netamente chocando dos términos. Entonces, intrínsecamente sí obliga a los particulares, porque son estos los que van a dañar directamente a los pueblos indígenas, a sus tradiciones, a su cultura. Entonces los particulares sí son obligados en la consulta previa indígena. Otra gran problemática es el marco constitucional y la soberanía como límite a la consulta previa indígena que implique la toma de decisiones públicas. ¿En qué consiste esto? Bueno, el marco constitucional, estamos hablando netamente de la Constitución Pública de la República. Bueno, el Convenio 169 de la OIT es un tratado internacional de derechos humanos y al ser ratificado por Chile en el año 2008, pasa de forma directa a formar parte de nuestra Constitución en sentido material, es decir, todos los derechos establecidos, no solo derechos, sino que normas de interpretación, normas que están establecidas en él, todo pasa a formar parte del sentido material de nuestra Constitución, de forma directa, como lo establece el artículo 5 de la Constitución Pública de la República de Chile. Entonces, estos derechos que fueron reconocidos y que son reconocidos forman un límite a la soberanía del gobierno, a la soberanía del Estado, ya que el Estado está encargado de tutelar estos derechos y de promoverlos, además,
Y también entonces también están obligados los tribunales de justicia para aplicar las normas establecidas dentro del convenio y los estándares internacionales. Otra vez considerando lo que no se debería hacer si es que se realizara una reglamentación interna de la consulta previa indígena, ya que al adoptar las normas internacionales dentro de nuestra Constitución, son estas las que los órganos jurisdiccionales deberían seguir y no una reglamentación interna. Bueno, a continuación, la consulta como medio para la protección de otros derechos sustantivos y la obligación de cumplir los acuerdos adoptados en consenso. Como sabemos, la consulta se trata de un proceso continuo llevado a cabo a través de mecanismos adecuados, en el cual su finalidad es que deben ser orientados a alcanzar el consentimiento respecto a medidas propuestas y ser consensuados por los pueblos indígenas o pueblos interesados. Pero ¿es obligación llegar al consenso para la toma de la decisión pública? No, no es obligación. Y es aquí donde a mi parecer se me cae el convenio 169 de la OIT, ya que este está destinado a proteger y a darle una voz a los pueblos indígenas, pero si esta voz no es considerada a la toma de una decisión que pueda afectarlo directamente, ¿para qué se hace? ¿Cuál es su fin? En la misma OIT, en una emisión de un fallo en el 2004, nos dice que la consulta no implica necesariamente que se llegue a un acuerdo en los términos que los pueblos indígenas prefieran. Pero sí existe una posibilidad de que sí o sí se debe llegar a un consenso, y es cuando implique una denegación de su subsistencia como pueblo. Es decir, cuando el límite para que el consenso sea obligatorio ante una toma de decisión pública es cuando casi pone en riesgo la integridad del pueblo indígena. O también, en otro momento también lo dijeron, también cuando se tenga que mover de territorio a las personas pertenecientes a los pueblos. Imagínense al extremo que se tiene que llegar para que este consenso sea una obligación para la toma de decisiones públicas, que al final los únicos beneficiarios van a ser uno, es decir, el privado que lleva a cabo la inversión en el territorio ancestralmente habitado por los pueblos indígenas de nuestro país. Bueno, tengo una gran conclusión. He llegado a una gran conclusión después de toda esta presentación y el trabajo investigativo que llevé a cabo. El convenio 169 tiene una gran idea detrás, pero una pobre implementación, por lo menos en nuestro país. No está protegiendo a los pueblos indígenas. No está velando por ellos. Nuestro país, nuestro Estado, nuestro gobierno, nuestro marco jurisdiccional no está velando por los derechos de estos pueblos. Entonces, ¿cómo se sentirán ellos si al final las normas que son creadas para protegerlos los abandonan? El convenio 169 está cayendo en una orfandad gigantesca. Ya ni siquiera los pueblos indígenas se sienten identificados y protegidos por ello. Va a llegar el momento en que ni siquiera ellos van a querer que sus normas sean aplicadas para protegerlos. Quiero que hagamos invitarlos a hacer una reflexión y leer lo que dice en ese cartel en específico. La tierra no se arrienda ni se vende. ¿Qué sentirían ustedes si un día están en su hogar, acostados plácidamente sin que nadie los moleste, y llega alguien a tocarles la puerta para decirle que deben abandonar su casa dentro de un año porque se va a producir un proyecto a gran escala de inversión en ese territorio y
va a ser beneficioso para la población, según ellos. ¿A cuántos años en el futuro? No lo sabemos. ¿Cómo se sentirían? ¿Qué sentimientos tendrían? Personalmente, yo no vendería mi casa. Yo no me iría. Porque aquí yo tengo recuerdos. Aquí yo tengo patrimonio. Aquí yo tengo una cultura familiar. Eso es lo que sienten los pueblos indígenas. Eso es lo que están viviendo día a día nuestros compañeros de lucha. Los pueblos indígenas hoy en día están abandonados en nuestro país. Están sufriendo. Por lo mismo tenemos que avanzar hacia un Estado plurinacional. Espero que en esta convención constitucional se logre y por fin se reconozcan los derechos de los pueblos y de estas personas. Porque ya es suficiente el abandono que han tenido a través de los años y de los múltiples gobiernos que han pasado por el Gabinete Nacional. Se necesita un cambio. Se necesita apoyo. Y si el gobierno no se los da, inclusive con los tratados internacionales que tienen que estar establecidos en nuestra Constitución, tenemos que dárselos nosotros. Muchas gracias. Espero que esta exposición haya sido de su agrado y hasta nunca.